Amigos de la Casa de la Constitución, muy buenas noches, muchas gracias por seguirnos otra vez. Estamos hoy día con Alberto Bautista para tocar un tema de actualidad, que es el tema de cómo el Congreso está tratando la legislación sobre los partidos políticos y sobre las normas electorales, teniendo en cuenta además que ya estamos prácticamente a puertas de la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo que se establece, el presidente de la República 6 meses antes del día de las elecciones tiene que convocar a ese proceso, lo que quiere decir que deberá de hacerlo a más tardar los primeros días de octubre de este año. Estamos a escasas semanas de que eso suceda y por lo mismo pues es de la mayor actualidad este tema. Yo quiero hacer un primer enfoque, y ese primer enfoque, esa primera crítica, es que nosotros siempre hemos considerado, y así lo planteamos cuando en la Cámara de Senadores presentamos, en diputados, primero cuando fui diputado, y luego en el Senado presentamos un proyecto de ley de partidos políticos, diría yo, sobre el cual después han empezado a surgir todos los debates sobre partidos políticos, porque hubo uno muy antiguo que presentó don Javier de Belaúnde, es decir, estamos hablando hace ya de 60 años aproximadamente. Se dejó ese tema de lado y posteriormente lo recogí porque creí que era necesario hacer una ley que minimalistamente regulara el tema de los partidos políticos. Y digo minimalistamente porque no siempre es bueno que el Estado ingrese en organizaciones que más bien forman parte del quehacer cívico, digamos, de alguna manera privado, en el sentido de que no tiene que ver con las decisiones públicas, más bien son en este caso las personas las que le plantean al país de qué manera se van a gobernar a la nación, y eso sí es público, pero la forma como se organizan, la forma como viven, la forma como resuelven sus conflictos, esa a mí me parece una tarea que debe dejarse en la mayor cantidad de las oportunidades a los propios miembros de los partidos políticos. Roberto Ramírez del Villar, de hecho, que era uno de los grandes constitucionalistas y además uno de los grandes diputados que ha tenido la nación, señalaba con toda precisión que era mejor no tener una ley de partidos políticos que tener una ley de partidos políticos demasiado reglamentarista. Él incluso llegaba a decir que conversábamos y discutimos, debatimos esto cuando presenté el proyecto de ley al que les estoy refiriendo, que la mejor ley de partidos políticos es aquella que no existe, es decir, no había que regular según Bobby a los partidos políticos, sino dejar que su propia dinámica vaya haciendo el camino y que sean los electores en cada una de las oportunidades que tiene para, votar, ir dejando prácticamente sin piso a los partidos políticos. Sin embargo, esto no fue así, se han ido dictando diversas leyes de partidos políticos, no todas ellas felices, pero lo que nosotros sí planteamos en aquella oportunidad es que no se pudiese en realidad modificar ni la ley de partidos políticos ni nada que tuviera que ver con el tema eleccionario, sino durante los 2 primeros años de un régimen político, de un gobierno, es decir, durante los 2 años primeros del quinquenio. ¿Por qué? Porque cuando se van acercando las elecciones, lo que hacen los partidos, lo que hace la gente es ir viendo qué cosa es lo que le conviene a ellos para convertirlo en ley. No es lo que le conviene al país, sino que como ya saben más o menos cómo están dadas las cartas, que si van a ser mayoría, si van a ser minoría, si van a estar en una posición o si van a estar en otra, entonces ellos deciden simplemente esperar y en consecuencia decidir cuando estamos prácticamente a puertas del proceso electoral. Como ustedes comprenderán, cada cosa que hoy día se habla pensando en qué es lo que yo puedo esperar para mí el día de mañana, qué cosa es lo que yo puedo esperar como partido el día de mañana, y eso a mí me parece funesto porque, como decía John Rawls en su famosa teoría de la justicia, lo importante para dictar leyes que eventualmente puedan beneficiar a la comunidad
es que el legislador proceda con una suerte de velo de ignorancia, es decir, que no sepa si yo me voy a beneficiar o perjudicar personalmente con la ley que voy a dictar, sino que esa ley de por sí sea buena, de tal manera que yo piense que si se aplica de una manera incluso abusiva, yo no voy a sufrir los perjuicios de esa norma, como tampoco voy a obtener ventajas de la misma ley. Yo les recomiendo leer a todos ustedes que me están escuchando y que me están viendo este libro que se llama La teoría de la justicia, de uno de los grandes juristas modernos, que se llama John Rawls, R-A-W-L-S, John Rawls. Entonces, para conversar sobre esto, le he pedido a nuestro buen amigo Alberto Bautista, que siempre está al día del desarrollo de las últimas noticias en el Congreso, que me acompañe para conversar con ustedes sobre los diversos temas y nos dé un poco cuenta, y paso a paso vamos avanzando los puntos que hay en esta agenda, que todavía está en trámite en el Congreso de la República, pero donde ya hay un dictamen, tengo entendido, que sobre el cual vamos a discutir ahora. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, efectivamente, estamos ya a prácticamente 2 semanas, ¿no?, de la convocatoria de elecciones generales, y por lo tanto en el Congreso se están apurando para aprobar ya el dictamen de la modificación de la ley de partidos políticos, y ya en el pleno anterior ya se ha distribuido el último texto sustitutorio, porque cada semana va variando, pues, ¿no? De acuerdo a los intereses, conforme hablábamos precisamente. Entonces, va variando el texto final, supuestamente hay retoques que van mejorando de acuerdo a la discusión, al debate, y entonces el último texto se dio el 17 de septiembre, o sea, la semana pasada, en la cual, bueno, hay cambios superficiales, pero al menos que podemos comentar. Por ejemplo, un cambio que se está dando por ejemplo, para inscribir un nuevo partido político, antes era el 3% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones. Ahora esa valla lo han subido a 5%, un cambio. Otro cambio, bueno, yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado en eso, ¿no? Porque si bien es cierto, hay que tener un respaldo para poder participar en la vida pública. En algunos países, como por ejemplo en Alemania, tú no necesitas el respaldo para postularte, lo que necesitas es el respaldo para acceder al Congreso, es decir, tú podrías postularte porque quieres, sin embargo, para poder acceder al Congreso tienes que pasar la valla electoral, que es el 5%. Si no llegas al 5%, entonces no participas. Entonces da lo mismo que participen 45 candidatos o que participen 3, al final de cuentas, digamos, la valla electoral es la que va a terminar definiendo el tema. Sin embargo, siempre se pensó, yo mismo pensé, que era bueno poner un tope mínimo, digamos, una valla inicial para que cualquiera no pudiera plantearse, digamos, en este tema, sino que hubiera por lo menos una suerte de esfuerzo organizativo que acreditara un respaldo a los líderes de esa organización o de los que querían plantear este tema. Claro, porque no solamente la relación de adherentes, sino también constitución de comités, así, ¿no?, es. En las 3/4 partes de las provincias del país. Ahora, yo creo que podríamos ser bien conscientes que esto es casi literal, ¿no? En realidad es una obligación formal, porque, vamos a ver, 5% de 20 millones, que debe ser más o menos el padrón electoral hoy día, estamos hablando de cada 1% es 500.000, estarías hablando de, 1%, o sea, claro, de 20 millones tendrías que tener 1 millón de adherentes, es decir, de gente que firme por ti para conformar un partido, lo cual puede llevar, en un momento difícil del país, donde los partidos prácticamente son inexistentes, donde no tienen ideología, donde ni siquiera han planteado programa, donde se echan ante cualquier circunstancia, donde se doblegan ante cualquier grita, prácticamente perpetuar o congelar una situación política que después es difícil romper, digamos, o sea, es muy difícil romper, claro, ¿no, verdad? Pero mira, con el 1% que era originalmente, así es, después con el 3% así es, que actualmente está vigente, tenemos 22 partidos inscritos. Sí. 22 actualmente.
en el Jurado Nacional de Elecciones. Y tenemos más o menos unos 20 partidos más que están buscando en proceso firmas de inscripción y no creo que logren inscribirse hasta octubre, difícil, pero vamos a tener un marco de 22 partidos inscritos legalmente en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso significa pues que vamos a tener 22 candidatos presidenciales en el papel. Podríamos. En teoría, claro, ¿no? Podríamos. Porque, o sea, cada partido con su loco y por lo tanto pues esa es la realidad. Ahora, con esta valla del 5% se piensa supuestamente que ya la inscripción de un partido va a ser más difícil, ¿no? Bueno, porque de hecho va a ser más difícil. De adherentes, sí, más comités, va a ser más difícil. Ahora, pero lo que te quiero decir es que, supongamos que hoy día tuvieras 600.000 adherentes, porque eso es más o menos lo que te pide, 3%, 3 por 22 significa que el 66% de los peruanos estarían comprometidos con un partido, y todos sabemos bien que eso no es verdad ni de lejos, digamos, ¿no es así? Incluso Karl Deutsch, que es uno de los buenos politólogos modernos, establece que en una sociedad aproximadamente solo el 3% se acerca a la política, no te dice ni siquiera que participa en la política, sino se acerca a la política, con lo cual requerir ese número de firmas puede ser realmente más bien consolidar una suerte de oligopolio que existe hoy día en el Congreso, de tal manera, o en el sistema partidario, de tal manera de hacerle prácticamente la vida muy complicada a aquellos que quieran participar en el sistema político a futuro, ¿no? Dado además que ninguno de estos partidos, a ver, ¿cuál es la ideología de la Coordinadora de Independientes? ¿Cuál es la ideología de seguridad ciudadana? ¿Cuál es la ideología de Perú Posible? ¿Cuál es la ideología de, no sé, pues, de Solidaridad Nacional? No sabes. Entonces, ¿cómo un partido, o volvemos a la definición tradicional de que un partido es solamente un equipo de gente que se reúne con el propósito de llegar al poder y de digamos, manejar la nación, ¿no? Bueno, esa es una primera tingencia. Claro, pero sabemos, Tocayo, que los partidos políticos en el país prácticamente son cascarones. Si vamos a hablar de partidos políticos, ¿cuántos tienen 80? ¿Cuántos tienen 80? Debidamente organizados, creo que ni el 80% de lo que actualmente están inscritos. No, definitivamente, no, claro. O sea, son cascarones de partidos políticos. No sé, yo invito a los amigos que vayan a Cañete nomás, o a Huaral, o que se muevan a Matucana, y vean cuántos locales de partidos políticos activos hay en Matucana, porque carteles pueden haber muchos. Claro. El problema está cuántos abren sus puertas. Pregúntenle a la gente de la ciudad si efectivamente, digamos, en Matucana van o no van, abren o no abren las puertas de los partidos, ¿no? Claro, porque la idea es justamente que el partido tenga vida orgánica, así, ¿no? Es. Que sea un canal de, digamos, retroalimentación permanente entre el dirigente y la sociedad, digamos, ¿no? Claro, donde las personas, la colectividad de todo el país se sienta no solamente identificada, sino también representada, ¿no? Claro, y además que pueda ir a hacer sus peticiones y que tenga la posibilidad de que esos dirigentes le transmitan a su vez a los parlamentarios o a los dirigentes nacionales cuáles son sus puntos de vista, para que ellos esa es la teoría. Claro. Bueno, para eso es que se generan todas estas cosas, pero en realidad pues no, digamos, aquí cabría aplicar aquella frase de Aristóteles que la dijo hace 2500 años en su libro La ética Nicómaco o la política, de que no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, digamos, ¿no? Porque claro, nosotros podemos tener una lógica, pero está tan divorciada de la realidad en la que vivimos que, digamos, esto es prácticamente un tiro al aire, ¿no? Claro. Otro punto, otra modificación importante que yo veo es, por ejemplo, en el tema de las alianzas, ¿no? Se ha discutido mucho el tema de las alianzas, ¿no? Entonces, si un partido nacional, luego de una elección general, sobrevive con el 5% de la votación o con 6 congresistas que puedan haber sido elegidos en su partido, entonces ahora, con el tema de alianzas, la modificación está en que ese partido, si va en alianza con un partido o 2 partidos, va a sumar un 1% más por cada alianza que haga. Por ejemplo, si va con un partido en alianza, tendría que tener 6%. La alianza. La alianza tendría que tener 6%. Para que sus dos partidos sigan viviendo. Para que los dos sobrevivan. Si va con 2 partidos, tendría
que tener 2% más, sería 7%. Para que los tres sobrevivan los 3. Y si va en una alianza con 3, tendrían 8% para que sobrevivan los 3. Con lo cual, para que sobrevivan los 4. Los 4. Con lo cual tú estarías haciendo partidos que podrían tener cada uno 2% y que se juntan frente a los partidos a los que van solos y les exiges el 5%, lo cual no tiene ninguna lógica, como tú comprendes. Claro. O sea, porque si tú vas a exigirle a las alianzas, si tú estás estableciendo 5% de valla para el partido, se supone que cada partido que va y que quiere revalidar su inscripción debería de tener ese 5%, claro. Y que en consecuencia si van 2 debería de sumar 10%. Y si van 3, 15%. Pero mira, con lo cual tú lo que haces es un principio de desigualdad, claro. Porque los partidos que van con alianza, ahora que hay tantas siglas, entonces digamos un partido, digamos, lo que van a hacer es salvar teóricamente la inscripción tratando de ir en alianza, porque claro, un partido es 1%, 1%, 1%, 1%. Entonces ponte un partido que tenga, o que siente que en este momento tiene 2%, pero que tiene elección, se junta pues con 8 partidos y entonces en total son una alianza de 9 partidos, pero que necesitan solamente para pasar 14%, entre 9 es 1,5% cada uno, ¿no es verdad? Yo creo que el tema de alianzas, Tito, yo siempre he estado en desacuerdo con ese tema de alianza. Yo considero que si un partido es fuerte, si tienes tú una militancia activa de un 5% a nivel nacional, mínimamente no requieres de una alianza para poder participar en un proceso electoral general o municipal o regional. Solo te valdría, si estás bien organizado. Claro. Pero generalmente, tal como está la circunstancia o la vía partidaria en el país, ¿qué pasa? Si tenemos 22 partidos nacionales, entonces, ¿eso qué significa? Que estos partidos necesariamente para sobrevivir necesitan su alianza. Porque sin alianza están muertos. Entonces claro, requieren un partido grande que sirva de locomotora para que los jale. Claro, pero digamos, si tú le pones a los partidos grandes la exigencia de que cada partido que lleven, si hacen una alianza de 2, tienen que tener 10, y si hacen una alianza de 3 tienen que tener 15, en vez de estar jalando pequeños, vamos a decir de alguna manera, y seguir distorsionando el sistema político, van a retraerse eventualmente, porque también la otra alternativa es decir, ok, vamos a hacer una alianza y se hace una alianza. Entonces, y a la hora de inscribir tú la alianza dices, bueno, este es el orden. Y entonces, por decirte, el primero va el partido A, segundo el partido B y tercero el partido C. Entonces, si tú sumas que cada uno tuviera que sacar 5%, ¿no? Entonces tú dices, si sacamos 7%, en realidad solo se salva un partido. ¿Cuál es el único que se salva? El primero de la lista, el partido A. El partido B ya no, porque solo sacó 2% de diferencia. Y el partido C ni siquiera llegó al mínimo. En consecuencia, tú podrías tener una alianza de todos los partidos que quieras, pero ahí obligas a los partidos chicos eventualmente a crecer, a representar, a no pasar de contrabando, como sucedió en el último proceso electoral, y tú lo sabes muy bien. O sea, muchos partidos que eventualmente salieron o se quedaron en el sistema político como consecuencia de la alianza. Por ejemplo, Solidaridad Nacional hizo una alianza de 5 partidos, 6 partidos, creo, ¿no? Estaba la Coordinadora de Independientes, creo que Perú Patria Segura, creo la UPP, en fin, habían 5 o 6 partidos y lograron con la sin justa. Embargo, con la justa pasaron con 8 y pico por ciento, más o menos, ¿no? Y se quedaron todos, ¿no? Entonces, claro, eso no ayuda, o sea, no es la misma lógica, ¿te das cuenta? O sea, no se trata a los partidos de una manera igual, porque ¿no? Mira, originalmente era 2.5% por cada alianza. Claro. Entonces, eso se discutió desde el comienzo de esta legislatura, sí, con 2.5. No, ese fue el número. Entonces, pensando que ya se iba a aprobar porque había cierto consenso, ya a la final, a la última semana, dijeron, bueno, bajamos a 2%. Ya. Pero ya la semana siguiente apareció un texto sustitutorio en el cual ya no es 2.5 ni 2%, sino 1%. Ya, claro. Entonces, lo bajaron. Claro. Entonces prácticamente con esto es un salvavidas para claro, los partidos chicos. Con lo cual, si lo que tú quieres es consolidar sobre partidos grandes, esto en realidad no ayuda, ¿no, verdad? Si lo que tú quieres es darle la posibilidad a la gente que eventualmente pueda romper el sistema, pueda plantear nuevas alternativas,
lo que no ayuda es ponerle 5% de firmas a un partido nuevo. Digamos, o sea, tienes dos lógicas diferentes dentro de la misma ley, ¿te das cuenta, no? Claro, pero ponte a pensar también, Tocayo, un partido grande, que actualmente, por ejemplo, tiene entre 15 y 20%, actualmente. ¿Le convendría hacer una alianza con un partido chico? Que no le sume, más bien sea un acompañante más. Bueno, pero ¿por qué no? Pero aquí entra a tallar la cuestión claro, dinero. Entonces hay que ser realista, así es, claro, ¿no? Claro. Porque los partidos que están más o menos sobrepasando el 10% no tendrían necesidad de una alianza con partidos chicos, pero ahí viene también la cuestión dinero. Claro, ¿cuánto voy a poner yo para la campaña? Así es. ¿Y en qué puesto vas a poner a mi gente? Ahí viene justamente lo que tú dices, los acomodos. Los acomodos, y ahí lo democrático pues se vuelve ya se evapora, mercantilista, ¿no? Sí, entonces, sí. Y a los partidos chicos les conviene no sobrevivir ante una coyuntura de esta naturaleza, sí, pues, porque generalmente los partidos chicos no tienen candidato presidencial, sí. Entonces, pero sí tienen relación o candidatos al Congreso. Sí, claro. Entonces comienzan a negociar sus listas al Congreso para ir con un partido grande que les sirva de locomotora. Claro, y ellos ayudan en el tema económico, digamos. Pero lo peor, Tito, es lo siguiente: termina la elección, claro, salvan la valla, llegan al Congreso y se dividen. Y se evaporan, claro. Y si llegan al Congreso, por ejemplo, 5 grupos parlamentarios que han llegado pues y han sobrepasado la valla, entonces al día siguiente de la instauración del Congreso ya no son 5 partidos, sino se ven 8 o 9 y comienzan a crecer los grupos parlamentarios. Sí, pues claro, y hacen muy difícil el manejo del Congreso, ¿no es verdad? Entonces, claro, es un tema ese es otro de los temas, digamos, que hay que ir viendo, sí. Porque claro, como te digo, todo esto, como hablábamos al comienzo, lamentablemente cuando se discute a portas del proceso electoral, pasa por el tamiz de qué es lo que me interesa a mí en concreto y no es lo que le interesa al país. ¿Qué le interesa al país? Partidos sólidos, muy bien, partidos sólidos. Bueno, entonces juguemos con la lógica de los partidos sólidos, no con la lógica de darle cabida a cualquier pequeño, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Claro. O si queremos que crezcan, entonces permitámosle que se inscriban y que sea la votación la que eventualmente, ahí sí, tengan que pasar el 3%, si tú haces una alianza de 3, tengas que pasar 9%, cada uno 3, y si no, pues todos pierden inscripción, o pierden inscripción en orden, como hemos hablado, ¿no es verdad? Va el partido que jala y luego vienen los otros partidos en orden y así se inscriben en el jurado de elecciones, ¿no? Pero tu fórmula es un poco difícil porque nadie va a ceder. ¿Cuándo? Del primero... O sea, prioridad, no, porque al final todos se sienten iguales, van en la alianza, todos se sienten iguales. Entonces, sí, si somos partidos inscritos, somos iguales y por lo tanto... Sí, pero no, pero hay fuerzas que eventualmente, digamos, son más grandes que otras, ¿no? Por ejemplo, si en este momento tú hicieras más o menos una decisión entre el partido de Kuczynski, digamos, y el partido del FONAVI, bueno, hay más o menos una presunción clara de que el partido de Kuczynski va a tener más votos eventualmente, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, claro, no, eso no es matemático, pues podría pasar al revés, pero más o menos eso es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ese es el tema, digamos, o sigues una lógica o sigues la otra, pero aquí se mezclan las lógicas, como decías hace un momento, digamos, procurando salvar intereses, ¿no? Que eso claro, es lo malo, ¿no? Aquí, como tú lo has dicho, hay calza, ¿no? Es salvar intereses. Estamos en una situación de interés, ¿no? Donde el partido grande seguramente va a tener una recompensa, ¿no? Jalar un partido chico porque va a pagarle la campaña, ¿no? Definitivamente, es ¿no? probable. Probablemente. Otro cambio también que se ha dado últimamente, o se está dando en el último dictamen, esa parte de la teoría, porque los partidos dicen democráticos, que los fundadores consten su compromiso de vocación democrática, respeto y respeto al Estado constitucional de Derecho y las libertades y derechos fundamentales que consagra la Constitución. Pura teoría, ¿no? Pura teoría. Pero lo sustancial... Pura teoría que además no se cumple, porque, digamos, no se reconoce lo que es en realidad la práctica de los partidos políticos, que es un conjunto de gente que le dedica normalmente su tiempo, su esfuerzo, su dinero,
digamos, sus angustias, sus alegrías al ideal que supuestamente abrazan. Ahora, claro, para empezar, los partidos el día de hoy, pues mucho ideal no tienen, digamos, para empezar, número uno, ¿no es verdad? Pero luego tampoco tienes gente muy comprometida con los partidos. Tú no ves como antes a gente haciendo proselitismo en los diversos distritos, en las diversas, digamos, circunscripciones del país. No tienes a los dirigentes que viajan no solamente antes de las elecciones, sino durante todo el periodo, digamos, para explicar qué es lo que está haciendo el partido, cuáles son sus posiciones, etcétera, etcétera, sino digamos, aparecen solamente en las elecciones. Ahí es muy gracioso porque hay un grupo de funcionarios cuyos ascensos se deciden en octubre, concretamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es verdad? Y entonces hay una serie de funcionarios que empiezan a llegar al Perú para ver cómo arreglan y cómo digamos, impulsan sus propios ascensos y que llegan más o menos en octubre. Entonces les han puesto turroncito de Doña Pepa, ¿no es verdad? Entonces, digamos, más o menos hay lo mismo en los partidos políticos, aparecen solamente cuando falta, digamos, pocos días para o meses para la elección. Antes no van nunca, ¿no? Claro. Una de las obligaciones de los partidos debería de ser que quienes salen elegidos tengan la exigencia de concurrir a las bases permanentemente, y si no, pues podrían hasta perder su curul, en fin, habría que encontrarle fórmulas, ¿no? Tiene que tener vida partidaria. Pues, sí, pues, porque si no, no hay partido. Claro, si no, no hay partido, pues tiene que estar capacitando a los jóvenes, dándole vida a tu partido, claro, ¿no? Y organizándolo a nivel nacional. Claro, ¿no? Y además, ¿qué es lo que sucede cuando tú dices, bueno, vamos a hacer elecciones internas, que es lo que hablábamos hace algunas semanas también aquí en los coloquios? ¿Qué es lo que pasa? Gente que nunca ha participado en una organización, que se inscribe 3 días antes o 10 días antes y que después quiere salir elegido, y que de repente con el dinero que tienen, con la propaganda que hacen, salen elegidos, y gente que se dedicó años a fortalecer una organización, digamos, a darle vida, como no tiene esos recursos, porque precisamente en vez de haber estado dedicado a hacer plata, ha estado dedicado al partido político, entonces no tiene posibilidades de ganarle a quien llega a la víspera a ganar las elecciones internas, ¿no? Entonces ahí también tiene que darse un espacio a lo que se exige para el Estado. A los funcionarios del Estado se les exige que tengan méritos, ¿no es verdad? Y se habla de la meritocracia. Sí. Y entonces no cualquiera se dice que puede llegar a ser, pues, ministro, viceministro, director de un ministerio o algo por el estilo. Bueno, lo mismo tendría que suceder con el caso de los partidos. Tendrían que acreditarse al interior del partido con una vida partidaria fecunda, con un conocimiento cabal de la doctrina, con un acreditamiento de su entrega a la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mínimamente que sepa sus estatutos. Mínimamente, pues, no imagínate. Sí. Que sepa sus estatutos, claro, propio, ¿no? Claro. ¿Cuál es su ideología? Ahora, pero tú le preguntas, ¿no? Mínimamente. Claro, o quiénes han sido las figuras históricas del partido. Claro, quiénes han sido las figuras históricas del partido. Exactamente, ¿no? Cosa que naturalmente hoy día le preguntarás a mucha gente, y por cierto, no se acordará, ¿no? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué otro tema tenemos en el...? También hay una modificación en el tema de modalidades de elección de candidatos. ¿Ya? En las cuales la cúpula partidaria o la cúpula dirigente. Los dirigentes representativos del partido eligen libremente. Sí. O sea, actualmente es 20%. Sí. Y el 80% van a democracia interna, ¿no? La elección interna. Sí. Ahora esa valla ha subido. Sí. Ahora ya no es 20%, sino 25%. Sí. ¿No? Entonces, 25% en la cual el máximo órgano del partido político va a elegir, pues, libremente, ¿no? Invitados, personas que invitan, pues... No, pero eso puede no estar mal. O sea, el tema está en que un partido político tiene que saber juntar lo que es su militancia con lo que es gente que no ha hecho de alguna manera de vida partidaria, pero que puede aportar, digamos, en un momento en el que la
economía es lo central y tú tienes un economista de primer nivel que no ha hecho vida partidaria pero que coincide con tus ideales, tú lo traes y lo llevas para que represente a tu organización. Ahora, por otro lado, como hemos hablado en anteriores oportunidades, hay que tener mucho cuidado con este tema de la democracia interna. ¿Por qué? Porque al no haber organizaciones, la democracia interna se convierte en una farsa, digamos, ¿no? Y todos lo atestiguamos, incluso en aquellos partidos que dicen que tienen militancia. La verdad del asunto es que las elecciones son bien entre comillas, ¿no? No, en el tema de democracia interna está en el papel, está en la ley, pero como tú dices, no se cumple. ¿Por qué? Porque generalmente los partidos hacen su democracia interna entre cuatro paredes, cierran la puerta y no interviene nadie, un veedor o una persona, en este caso la OMPE, que verifique realmente si se hace o no democracia interna. Entonces siempre las cúpulas partidarias son las que determinan a través de actas, ¿no?, que dan fe de que se llevó a cabo una elección interna y por lo tanto pues los elegidos son tal. Entonces, eso, bueno, podríamos, esos son las caras de los partidos, porque ese no es están, un tema, es un tema que hay que discutirlo difícil, mucho y que no se puede discutir pues precisamente digamos en la víspera de la elección, porque te quita la posibilidad de discutir otras alternativas. Por ejemplo, yo sostengo el voto meritocrático en los partidos. Es decir, si tú estás hace 10 años en los partidos, en un partido político, bueno, aunque sea por antigüedad, digamos, aunque sea por constancia, aunque sea por, digamos, tenacidad, digamos, te damos un voto por cada año, entonces tienes 10 votos frente al que se inscribe ayer y entonces tiene un voto, ¿no es verdad? Si adicionalmente a este que estuvo 10 años le encargaste tareas y las tareas las realizó, le das un voto más por cada tarea que realizó o por cada curso que pasó, conociendo lo que tú dices, los estatutos, la doctrina, la historia. Entonces tú tienes que los que de verdad se dedican a la actividad política tienen un voto diferenciado con respecto a los demás, que pueden llegarlos a tener, pero que tienen que dedicarle su vida también al partido al igual que los otros, porque si no, tienes una cantidad de neófitos que no saben qué cosa es, por decirte, la doctrina social cristiana y terminan resolviendo quién va a ser el candidato de los partidos social cristianos, llámese la Democracia Cristiana, llámese la Unión Social Cristiana, llámese el Partido Popular Cristiano. Entonces, ¿cómo tú le das esa posibilidad a gente que no ha tenido, digamos, una formación, ¿no? Y que no sabe ni siquiera, que no sabe, por decirte en el caso de los social cristianos, quién es Héctor Cornejo Chávez, o quién fue Valentín Paniagua, o quién fue Antonino Espinosa, que le da lo mismo que le digan que es el centro delantero del Cienciano, que el ideólogo más importante que tuvo el Partido Popular Cristiano, ¿no? O quién fue Rafael Cubas Vinatea, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro. En este punto no hubo consenso en el tema del voto preferencial, por ejemplo. No hubo consenso. No hubo consenso, no es una papa caliente, ¿no? Que los partidos no quisieron... los diputados más que los partidos, digamos. No, en este caso, claro, los congresistas no quisieron poner al debate, o en todo caso, si lo pusieron a debate, lo patearon para más adelante, y a estas alturas era difícil que buscar un consenso. No ha habido consenso, en este punto sí. Claro, este es un tema que tienes que empezarlo a discutir apenas llegas apenas se abre el Congreso. Pues, a estas alturas los cambios que se van a dar posiblemente sean muy superficiales, ¿no? Como quien dice, hemos hecho algo, ¿no? Hemos hecho algo por la presión que existe, ¿no? Mediática y la prensa, ¿no? Pero cambios profundos no vemos, ¿no? Y hubo un cambio que tú me referiste con relación a si podían o no participar, se podían saltar las elecciones, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Sí, hay un tema, claro, efectivamente. También hay una modificación en el sentido de que, por ejemplo, eso se ha incluido, que se cancela la inscripción de un partido político si no participa en 2 elecciones generales sucesivas. Pero el proyecto original decía una, ¿no? No, el proyecto original solamente hablaba de el 5% de votación, y se interpretó a través del Jurado Nacional de Elecciones qué pasaba con los partidos que no participaban. Entonces el jurado le extendió también su salvavidas y dijo, no, bueno, ok, no pasa nada, tienen vigencia y pueden participar en el otro periodo. O sea, prácticamente les dio un periodo. Pero nunca se dio el caso qué pasaba con los partidos que no habían participado en 2 periodos. Claro. O sea, no llegó todavía esa consulta al jurado. Entonces aquí ya se han adelantado y dicen que se cancela un partido político si no participa en 2
elecciones generales sucesivas. Estamos hablando, Tito, de 10 años. Sí, o sea, un partido político que supuestamente, entre comillas, está organizado. No, y que tiene la obligación de conducir la opinión pública de la sociedad, ¿no? ¿Para qué se forma un partido político? Claro. ¿Para qué se crea? Para participar en el todos proceso los procesos electorales, claro, claro. sea municipal, regional, nacional. Entonces, si tienes un partido político guardado 10 años sin hacer vida política ni partidaria, entonces ¿para qué lo tienes? Claro. Entonces aquí le dan este salvavidas en la cual dice, pierde la cancelación o se le cancela a ese partido político su inscripción si no participa en 2 elecciones generales sucesivas. Sí. Entonces yo creo que eso es algo jalado de los pelos. Sí, ¿no? bueno, en realidad, claro, es como si tú fueras un club de fútbol profesional y decides que en el campeonato del 2016 no vas a participar y no pierdes la categoría, digamos. Exactamente. Sigues perteneciendo a la primera división, digamos, ¿no? Es, bueno, eso no tendría ninguna lógica, ¿no? No tendría. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque tú estás permitiendo que no participen en el campeonato del 2016 y que puedan participar en el campeonato del 2021. Exactamente. ¿No? Pero acá no solamente le dan 5 años, sino 10 años. Por eso, imagínate tú. Lo adormeces a un partido 10 años. Claro. Entonces, ese partido estaría a la expectativa, ¿dónde voy? ¿Cómo negocio mi participación? Claro. Porque tengo la inscripción. Tengo el Juanillo, tengo la llave, tengo el traspaso. Entonces, tienes 10 años para discutir internamente con quién me voy. Claro. O buscar el momento oportuno para a pasar de vientre alquiler a... Sí. A ver, aquí nos hace don Luis Gutiérrez Tubías esta pregunta. El Lucho nos dice, buenas noches, ¿qué apreciación tiene sobre la postura de la OMP, Renieque y Jurado para que sea obligatoria las elecciones primarias con voto universal y eliminar las primarias por delegados? ¿Sería positiva la unificación de los 3 organismos electorales? Bueno, esa es una segunda pregunta. ¿Cuánto considera que debe ser la valla para los candidatos invitados en la lista parlamentaria? En fin, ahí hay 3 preguntas, Lucho. La primera respecto a si efectivamente es obligatorio para las elecciones, sería bueno, el voto universal ya hemos hablado, digamos, ¿no es verdad? O sea, sería interesante, pero sería interesante a mi criterio, una suerte de voto calificado, como hemos hablado, ¿no? Un voto calificado, de tal manera que quien más se ha entregado al partido tenga mayor posibilidad de representarlo, es decir, mayor posibilidad de decidir quién va a ser el que va a representar al partido en la elección, porque si no, vamos a poner un tipo que tiene mucho dinero, bien habido, mal habido, no vamos a discutirlo ahora, y que viene con su carretilla de dinero y empieza a traer gente, a reclutar a la gente que se inscribió alguna vez en el partido pero que nunca hizo vida partidaria, termina siendo elegido, ¿no? Y ese es el tema, otro de los grandes problemas del voto preferencial. Los invito a leer este jueves mi artículo en la revista Careta sobre ese tema, que por supuesto lo subiremos a nuestro Facebook, Alberto Borea, para que ustedes también puedan compartirlo y ver ese tema sobre la a veces oscura relación entre el voto preferencial y digamos el ingreso de fondos que no siempre son claros y que sin embargo distorsionan la presencia de los grandes dirigentes de los partidos que, como decimos, no han sido, digamos, no han hecho fortuna por dedicarse al partido, mientras que los otros que han hecho fortuna y nunca se han dedicado a un partido terminan elegidos, primero incluidos en la lista, porque los partidos necesitan recursos y los recursos los recogen de ahí uno, y 2, porque después ya en la campaña nacional con el voto preferencial, digamos, apabullan a los otros a través de su propaganda, ¿no? Ese es el problema del voto preferencial, justamente, sí. Porque un candidato toca la puerta de un partido, va como invitado porque no es militante, entonces lo que está buscando ese candidato es que lo inscriban en la lista. Sí. Una vez inscrita, te da la mano, chau, me voy en campaña, sí. Ya ni te conozco ya. Claro, y como tengo dinero, claro. Hago lo que y eso lo hemos visto en este Congreso y en el anterior y en los anteriores, digamos, ¿no? Y supongamos que estás en campaña, el candidato presidencial o la plancha, ven que este señor se dispara
y no comulga con las ideas del partido, pero ya no lo puede sacar de la lista. No lo puede sacar de la lista. Así es. Entonces puede ser hasta el ridículo. Así es. Meterse a la jaula de los leones para buscar votos, o irse a la televisión a hacer el ridículo, bailar, calatearse, pero tú no puedes hacer nada, sí, pues, porque ya está en la lista. Sí, sí. Entonces ese es justamente, claro, el voto preferencial. Claro, ahí se le niega a los partidos, es decir, si tú a los partidos le das la posibilidad, le das la obligación, la responsabilidad de conducir a la sociedad hacia la consecución de sus metas, de plantearle metas a la sociedad, tú deberías de darle también las armas para que pueda llevar a la gente que, digamos, satisfaga esas metas de las cuales estamos hablando, ¿no es verdad? Claro. Y eso no es lo que está pasando ahora. Bueno, las reglas son las mismas de todo lo anterior. Sí, pues, está cambiando algo muy superficial. Entonces, ¿qué nos depara un Congreso similar o peor que este, no? Sí, claro. Lo que viene. Sí. Entonces, no hay cambios sustanciales. No hay. No hay cambios importantes. Es que no ha habido reflexión con tiempo, claro, digamos. Exactamente. Entonces, sí, ahora a la apurada se está haciendo un proyecto de ley de modificar algunos artículos de la ley de partidos políticos, pero en lo sustancial es lo mismo. Sí, claro. Es lo mismo. O tratando de aparentar que hay cambio, o digamos, viendo de qué manera se acomodan los que en este momento están para continuar, ¿no? Por ejemplo, otro tema que buscó consenso, y existía consenso hasta la semana pasada, por eso me ha sorprendido que en los dos dictámenes anteriores había sanciones a los partidos políticos cuyos recursos de campaña o cuyos recursos que han adquirido para la campaña sean oscuros o que provengan de fondos ilícitos, por ejemplo. Entonces había duras sanciones, había categoría de faltas leves, faltas moderadas y faltas graves, y de acuerdo a la gravedad de las faltas incurridas había sanciones económicas o suspensión, o en este caso se anulaba la inscripción. Sí. O sea, pero ese capítulo justamente en el último dictamen ya se sacó. O sea, hoy día no hay una obligación de transparencia de medios. No hay transparencia. Claro, en todo caso es un saludo a la bandera, es una norma sin consecuencia jurídica, digamos. Mira, estamos viendo ahora el tema del Partido Nacionalista. Así es, exactamente. Que estamos hablando de 17 millones de soles en campaña, en una sola campaña. Sí, estamos hablando de la campaña del 2006, sí, en la cual se han manejado 17 millones de soles, claro, que no se sabe de dónde vino. Sí. Dicen que de Venezuela o de Brasil o de otros fondos oscuros, sí, pero a la final nadie da cuenta de nada, se tiran, sí, la pelota. Sí. Y al final la Fiscalía archiva la denuncia, o sea, prácticamente impunidad total. Sí. Impunidad total. Entonces, sí, no, yo creo que la transparencia es fundamental, pero también tiene que haber, como decíamos el lunes anterior en la conversación que tuvimos en la UTP, en nuestra conferencia que tenemos mensualmente en la UTP, tiene que haber también una posibilidad para que los partidos puedan conversar con la sociedad a través de los medios de comunicación masivos sin que tengan que pagar, porque precisamente qué es lo que lleva a esta digamos angurria por conseguir dinero, el hecho de que de otra manera no van a poder aparecer ni siquiera en una tirita chiquita de propaganda, pues, de propaganda, ¿no? Claro. Entonces eso tiene que igualarse, claro, y el Estado y los medios de comunicación social tienen que jugar un rol ahí, aunque les cueste algo, porque al final de cuentas estamos, digamos, haciendo posible que se perpetúe el sistema democrático, ¿no? Claro, entonces esta situación yo creo que no ha habido ese consenso necesario. No. Y por lo tanto pues vamos a seguir igual, ¿no? Claro, aquí bueno, Lucho nos preguntaba si nosotros estábamos de acuerdo con que la OMP, el jurado y la RENIEC se mantuvieran separados. Yo creo que no. Yo soy de la idea que ahí debe haber un ente muy fuerte que debe ser el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Creo que eso de la OMP y la RENIEC fue justamente una invención de Fujimori para debilitar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y no recordemos a Portillo, recordemos todos esos procesos que no han sido verdaderamente democráticos, ¿no? Estamos de acuerdo. Aquí nos preguntan también en el contexto político actual qué le parecería al doctor Borea una alianza entre el APRA y el PPC, teniendo él un pasado de ambos partidos. Además quisiera saber si es León o Cobra, quién es León y quién es Cobra. En realidad, fíjese usted, la alianza depende de cuáles sean los retos que tiene eventualmente el país.
ellos tendrán que analizar si efectivamente van a ir en alianza, porque han llegado a conjugar distintos planteamientos en beneficio del Perú y que en consecuencia quieren presentar ante el país un frente unido. En algunos países se ha presentado una unión entre el socialcristianismo y la socialdemocracia. En Alemania, por ejemplo, en el último proceso se planteó una elección porque hubo una situación de gran tensión en Alemania, y entonces se planteó la unión entre el socialcristianismo y la socialdemocracia, digamos, ellos son los que hasta este momento siguen gobernando Alemania, y parece que la doctora Merkel, la ingeniera Merkel, efectivamente lo hace muy bien. En fin, eso depende, las alianzas siempre dependen de lo que se quiere presentar al país y si hay algún acuerdo eventualmente programático. El problema es que, como hablábamos al comienzo, si los partidos no tienen programas, las alianzas no dejan de ser sino simplemente un matrimonio de intereses, ¿no? Claro. Y eso no es bueno para el país, ¿no? Eso es malo para el país. Ese es el tema, ¿no? Otro tema también, Tito, que es una modificación importante, es el tema de los fondos públicos, el financiamiento del fondo público. Sí. Ahí también ha habido consenso y hay una disposición transitoria en la cual señala que la distribución de fondos públicos, que está en la ley, artículo 29 de la ley, se inicia a partir del ejercicio presupuestal del año 2017, al resultado del proceso electoral del 2016, ¿no? Claro. Resultado, ¿no? Sí, bueno, cosa que podría eventualmente empezar a desarrollarse a partir de agosto del 2016, ¿no? Porque al final de cuentas, pasadas las elecciones, lo que tienen que hacer los partidos es dar cuenta de qué cosa es lo que están haciendo con el voto que recibieron de la ciudadanía, ¿no? A mí me pareció siempre una demagogia inaceptable el planteamiento de Alan García de no poner en práctica la ley que establecía el financiamiento de los partidos políticos, porque así como los peruanos gastamos en otras cosas, en mantener nuestro sistema político tenemos que gastar, es decir, es mejor tener un sistema político sólido que lo que tenemos en este momento, que es prácticamente una suerte de mezcolanza, de melcocha, que nadie sabe en realidad de qué se trata, ¿no? Sí, pero bueno, yo también estoy de acuerdo que se dé fondos públicos, pero a partidos organizados, uno. Bueno, dos, a los que pasan a valla electoral. Dos, a los que han pasado la valla electoral, pero que esos fondos sean destinados única y exclusivamente para la organización del partido. Ah, pero naturalmente. Pero no, por ejemplo... Ah, no, pues claro, o sea... Pero Tito, ahora vemos que Keiko recibe 10.000 soles mensuales, ¿no?, de remuneración del partido, por ser presidente del partido. Sí. Nadine Heredia ha declarado que de este año le están pagando 6.000 soles mensuales del partido. Claro, podría ser para tareas formativas, digamos, ¿no? O sea, pero ahora, hay una cosa que es... Todo lo que sea formación fundamentalmente, positivo, pero no remuneraciones, ¿no? No estamos, sí, bueno, mira, ahí habría que discutirlo, ¿no? Porque, claro, más allá de que lo que tú le puedes preguntar a la señora Vito, a la que se casó con Frank Vito, ¿no es verdad? O sea, la hija de Fujimori, ¿qué cosas has hecho por la vida, digamos, digamos, qué hiciste cuando fuiste parlamentaria, cuántos proyectos de ley presentaste, en qué discusiones interesantes interviniste, cuándo le diste luces al Perú sobre algún tema específico? Digamos, en realidad yo creo que cero es la respuesta, ¿no es verdad? O sea, no hay nada. Bueno, digamos, si un partido quiere pagarle a su nivel dirigencial, adelante, pero el problema está en que eso no va a llevarlo a, digamos, cuando tú recibes fondos públicos, tú tienes que dar cuenta de lo que haces con los fondos públicos. Entonces tú tendrías que declarar efectivamente con los fondos públicos: yo estoy gastando 10.000 soles en pagarle a la señora Fujimori o a la señora Vito, ¿no es verdad? Bueno, el pueblo dirá pues en su próxima elección: esto me parece un abuso, yo no voy a votar por este partido, porque votando por este partido, al final de cuentas, lo que hago es seguir manteniendo al clan Fujimori, que ya, digamos, bastantes bienes ha recogido del Tesoro Nacional, digamos, de los cuales todavía no ha dado cuenta, ¿no?
Pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Fondos Sí, públicos, bueno, sí, por yo organización entiendo del que partido. fondos Privados, en fin, o en todo caso los aportes que tienen los congresistas, Sí, porque tienen claro, su diezmo, sí, claro. bueno, que lo destinen a los viajes, Sí, a la sí, organización, sí, al sí, sueldo. claro. Pero No, lo me ideal refiero a es fondos que públicos, nada más. lo ideal es que los fondos públicos se gasten en organización Capacitación, y capacitación claro, y publicitación de lo que ellos hacen con el voto del pueblo. Esa es la idea de un partido político, es transmitirle a la sociedad qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Claro, entonces, Porque claro, ¿por qué se genera este divorcio entre la política y la comunidad? Se genera porque el pueblo no sabe lo que están haciendo el pueblo no sabe lo que están haciendo en el Congreso o en el Consejo Municipal o en el gobierno regional aquellos quienes han votado o aquellos por quienes ellos han votado. Entonces, claro, tú dices, bueno, vienen a pedir el voto y después no sabemos qué hacen. Entonces lo que tenemos que hacer es que sepan qué hacen y que en consecuencia puedan expresarle a la población qué es lo que han hecho con esos votos que recibieron, ¿no? Es decir, nosotros fuimos a Pacora en Lambayeque, o fuimos a Tucumán, o fuimos a Morrope, y le dijimos voten por nosotros porque nosotros vamos a hacer tal cosa. Muy bien, entonces cuando lleguemos al poder le tenemos que dar cuenta, ya sea a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, qué cosa es lo que se ha hecho con esos votos que nos dieron, ¿no? Ese es el tema. Por ejemplo, yo he estado a favor o en contra de que la irrigación de Olmos sea pagada, permita que las tierras se vendan solo a particulares o que se distribuyan una parte entre los campesinos, de la zona, que eventualmente pueden no estar en la capacidad de pagar, pero que se han estado siempre ahí, por ejemplo. Entonces, esa sería una cosa interesante para que todo el pueblo de Lambayeque, los que viven en Olmos, los que viven en Jayanca, los que viven en Tucumán, los que viven en Chiclayo mismo, incluso los que viven en el sur, en Saña, de ese departamento, puedan decir efectivamente, sí, pues este tipo voté por él y está cumpliendo con lo que yo dije, ¿no? Y otro punto también es que se está incorporando el artículo 42, un artículo nuevo, en el cual habla sobre la conducta prohibida en la propaganda política. Tú sabes que en el gobierno Fujimori prácticamente pues las campañas políticas pues se hicieron pues ruines, ¿no? Se desmadraron. Exactamente, porque todo era ¿qué me das, no? A cambio de. Entonces Fujimori pues hizo ese mal ejemplo, envileció a todo el país, claro, y también al sistema político. Entonces, yo, por ejemplo, participé en una campaña en el Callao, donde también ese gobierno regional es de lo peor, porque todos están acostumbrados, la población, pueblo que tú vas, si vas a decir, bueno, vengo a mis ideas, te votan, ¿qué me has traído? Sí, ese es un tema del país en general. Exactamente, ¿no? Entonces, de tal forma de que ya se ha generalizado. ¿Qué cosa es lo que ha establecido Entonces, ahora, esa conducta prohibida está en que está prohibido efectuar entrega de promesas, ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros en una campaña política. Bueno, ojalá que se pueda cumplir. ¿Y cuál es la sanción? Bueno, la sanción es sanción económica. Dice, esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT, que nunca se va a cobrar, porque vemos un partido que debe más de 2 millones de soles al Jurado Nacional de Elecciones y no hay forma de cobrarle, porque no tiene el proceso de ejecutor coactivo. Así es. Llegamos a lo mismo, y es, mira, tan mal redactado está que lo han parchado. Porque acá hay una parte en la cual hablan de faltas graves o faltas leves, que estaba en el anterior dictamen, en la cual señalaban las sanciones. Y aquí se ha puesto, pero no se ha puesto la sanción. Exactamente. Entonces, está tan parchado que... Así es. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por habernos seguido esta noche aquí en esta conversación entre Alberto Bautista y yo respecto a estas novedades. Y quiero invitarlos para el próximo lunes, que vamos a estar en otro conversatorio de la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú, donde vamos a hablar sobre el tema de los medios de comunicación y
los procesos judiciales, es decir, no solamente los procesos que están ante el juez, sino los procesos en general, en donde se discute sobre los derechos de las personas y donde muchas veces se termina justiciando a los ciudadanos antes de haber tenido una sola prueba. Entonces, Dios mediante, pues nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por seguirnos. Ya saben, cualquier cosa pueden seguirnos en el Facebook. Los jueves normalmente y los domingos salen artículos que nosotros ponemos en nuestro Facebook, en Alberto Borea, y cualquier idea que tengan pueden hacernosla llegar también a www.casadelaconstitucion.com. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Tocayo por haber compartido conmigo esta mesa y hasta el próximo lunes. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.